Hola a todos. Pues nada, hoy por fin, bueno, digo por fin porque yo hace tiempo que ya tenía ganas de hacerlo. Voy a hacer por fin el resumen o análisis del libro de Víctor Gómez Pin, El honor de los filósofos. Es un libro que tenía ganas de resumir y traeros. Porque me ha gustado. Al principio lo ataqué con bastante escepticismo porque pensé, a ver, un tocho de 600 páginas, digo, a ver si va a ser el típico libro moralista o el típico libro que me va a intentar enseñar cosas que ya sé o va a ser un simple resumen erudito de filósofos que ha habido a lo largo de la historia o el típico libro que se podría introducir perfectamente en un curso, ¿no? O en doctorado, en una facultad de filosofía, ¿no? Para sacarse el titulín, digamos, ¿no? Pero no, es un libro que tiene algo de ello, evidentemente. Hay mucha erudición en este libro, hay muchos datos, digamos que recopila muchísima, hace una vuelta, por así decirlo, desde Sócrates, Platón, hasta llegar a nuestros días. Pero es una vuelta muy entretenida. Es una vuelta que vale la pena hacerla entera porque realmente está lleno de anécdotas, lleno de biografías sobre filósofos conocidos y no tan conocidos, que realmente hace el libro realmente muy interesante. Y luego está jalonado de pequeñas reflexiones personales de Víctor Gómez Pin, que aquí pretendo traer una pequeña selección de mí, claro, una selección muy mía, ¿no? A mi gusto, de realmente de las mismas, ¿no? Y bien, sin más dilación, pues yo creo que empezaremos de lleno a definir el libro. El libro, como le he dicho, básicamente tiene un hilo conductor, aparte de la erudición y todo lo que acabo de mencionar. Tiene un hilo conductor muy interesante, que es que básicamente es un alegato a la filosofía como ejercicio de valentía, ¿no? Como un poco se podría intuir quizás por el título, ¿no? Pero no, realmente es un alegato a la filosofía como un ejercicio de valentía en todos los aspectos, ¿no? De la vida, tanto física como mental. Tiene realmente unos ejemplos de valentía llevada a cabo por personajes, por filósofos, que realmente, al precio de su propia vida, han seguido con su digamos, con su escala de valores, con lo que realmente ellos pensaban que era bueno y correcto de pensar y de hacer en el tiempo y el lugar que les tocó vivir, y lo han llevado a cabo hasta el final, ¿no? Por lo tanto, es un alegato realmente en ese aspecto muy, muy interesante. Luego empieza de lleno, por ejemplo, en la página 23. Si nos vamos a la página 23, ya empieza con un ejemplo con Sócrates, ¿no? Y ahí uno ve que hay un alegato, digamos, totalmente en contra de la religión, ¿no? Y a favor de la filosofía, ¿no? Dice, digamos, bueno, hay un pensamiento ahí que él, digamos, introduce dentro del análisis que hace, que se basa en Fedón, en el famoso diálogo, en el famoso Fedón, ¿no? Que es un famoso diálogo de los tantos que escribió Platón en boca de Sócrates, ¿no? Y realmente ahí hay una reflexión muy interesante, la página 23, que a mí me gustó, y que en definitiva yo lo veo como un alegato bastante contra la religión, ¿no? Ahí, por ejemplo, pone ahí más poderoso que lo genérico que con Roder, de seguir sintiendo que nuestra humanidad, aunque imposible sin la animalidad, tiene mayor peso que esta última. Y en suma, lo que da soporte a Sócrates, como a tantos otros antes y después de él, no es la esperanza de una plenitud imaginaria, sino la fidelidad, a algo que en ocasiones aleja precisamente de esa esperanza, a saber, el amor a los símbolos, los juicios, los diferentes recursos del lenguaje literario, las fórmulas, las figuras geométricas y, en definitiva, los frutos de las ideas. Ahí hay toda una introducción a lo que va a ser el libro. A lo largo del libro está jalonado de pequeñas reflexiones y de pequeñas sentencias de este tipo que dejan bien a las claras que nuestro protagonista, o sea, que nuestro Víctor, pues tiene un amor irredento hacia la filosofía como objeto puro, ¿no? Y hacia el pensamiento y hacia el lenguaje, por lo tanto,
Pero yo diría que este hombre, aparte de que le da a la filosofía, yo diría que tiene nociones de filología también. Y por lo tanto sabe de la importancia de la palabra, tanto escrita como hablada. Y ahí pues le da realmente un pequeño toque ya de entrada, ¿no? Luego nos pasamos a la página 63 y ahí ya se mete con Aristóteles y ya empieza a introducir una polémica que hubo en tiempos de Aristóteles, es decir, época clásica, sobre los pitagóricos y digamos, su amor a los números, ¿no? Un amor incondicional a los números que en su día pues fue, digamos, toda una revolución, porque ellos empujaron el tema de los números hasta digamos, el infinito más allá, nunca mejor dicho. Es decir, que le daban un valor al número absoluto, ¿no? Como base de todo en la vida, ¿no? Y hubo aunque hoy en día nos pueda parecer un absurdo, pero en su día fue un gran escándalo, ¿no? Ese tema de los pitagóricos. De hecho, al final ellos se constituyeron casi como una secta, ¿no? Y en la página 63 aparece pues, una pequeña citación que también leeré rápidamente. Dice: para Aristóteles los números son abstracciones obtenidas a partir de las realidades sensibles. Por ello, la teoría que hace de los números la esencia de las cosas supone a su juicio una auténtica inversión de la jerarquía, a la cual estarían ilegítimamente procediendo los nuevos aspirantes a regir la academia, que eran los pitagóricos. O sea que él básicamente los números hasta entonces era una abstracción, un invento de los hombres para contar cosas, y los pitagóricos prácticamente quieren invertir este orden, ¿no? Haciéndolo el número protagonista de todo y haciéndolo del número una realidad tangible y no una abstracción, ¿no? Luego en la página 72, si nos trasladamos a la página 72, tenemos también una interesante cita que ahí nos da también una idea de aquellos tiempos, lo importante que era la polis, ¿no? Y su verdadero, digamos, significado profundo, ¿no? Que hoy en día, si os fijáis, todavía utilizamos esa palabra para muchas cosas, ¿no? Polígono industrial, policía, o sea, de la polis, se refiere a un lugar donde se supone que el hombre pues tiene algún tipo de actividad, ¿no? En el caso de la policía, pues el que, digamos, sirve a la polis, ¿no? A la polis, que no deja de ser la ciudad, el lugar donde habitan los hombres. Y ahí hay una citación interesante, creo. Pues así como llamamos libre a la persona cuya vida no está subordinada a la del otro, así la filosofía constituye la ciencia libre, pues no tiene otro objetivo que sí misma. Una gran definición de lo que es la filosofía, y ahí se sucede la siguiente cita, ¿no? Con Alejandro a la cabeza alcanza el río Ganges. O sea, a ver, Aristóteles no está de acuerdo con esta expansión cosmopolita. Ahí vemos también un poco el origen del cosmopolitismo, ¿no? De por qué se le llama cosmopolita a gente que viaja o que, por ejemplo, en esos tiempos que él vivió, estaba Alejandro expandiendo a Grecia, digamos, ¿no? Estaba expandiendo manu militaria a Grecia por Oriente, ¿no? Llegó hasta la India. Todos sabemos un poco esta historia por haber visto la película, o si no, por erudición, ¿no? Y ahí me ha hecho mucha gracia ver el origen de ese tipo de expresiones, ¿no? O sea, la cosmopolita en ese caso es el antagonismo a la polis, ¿no? Porque extiende la polis por el cosmos, ¿no? Por el infinito, ¿no? Teme, coincidiendo en ese punto con los miembros del partido antimacedonio, porque se consideraron un partido antimacedonio, porque no hay que olvidar que Alejandro era macedonio, de Atenas, que ello acabe suponiendo la dilución de la singularidad griega, marcada por el ideal de la polis, la ciudad como ámbito de obediencia a las leyes y no de mera relación de fuerzas. La acusación contra su sobrino Calístenes, un año antes de esta llegada de Alejandro al Ganges, no podía sino acentuar las prevenciones de Aristóteles contra los proyectos de su antiguo discípulo. O sea que aquí tenemos un ejemplo bastante claro, ¿no? de lo que antes he mencionado. En la página 74, no muy lejos, voy a seguir con otra cita que me pareció interesante, que habla así de que se le acusa de haber sido amante y de haber escrito un himno a su honor, lo que se veía como premonición de la tendencia blasfema a divinizar a los jerarcas. Refiriéndose a ese asunto, Diógenes Laercio
escribe: habiéndolo demandado en justicia por impiedad el Hierofonte Eurymidonte, porque Aristóteles había compuesto el himno de susodicho Hermías, y por añadidura un epígrama a la estatua del mismo que se hallaba en Delfos. Aquí lo importante de destacar de las formas de esa cita es el tema de que él, una de las premoniciones, uno de los temores que tenían es que, claro, Alejandro al expandirse iba a traerse también nuevas costumbres, ¿no? Y una de las nuevas costumbres que se trajo de Oriente, que hasta entonces en Grecia no se había dado nunca, y por lo tanto se podría decir en Europa, era la de divinizar a los jefes de Estado, ¿no? Que eso se veía como una blasfemia, ¿no? Y ahí vemos también el origen del laicismo, ¿no? Porque antes el laico era el que no era divinizado, ¿no? El que no era, digamos, el jefe no divinizado. Y sin embargo, el jefe de Estado divinizado, pues era una costumbre que hasta entonces no se había dado. Y eso viene a colación de una cita justo anterior en la cual dice: en paralelo se lanza contra Aristóteles un chorro de calumnias. Incluso la muerte de su sobrina Cristóteles le es reprochada. Como responsable de la educación de Alejandro, habría inculcado a este un espíritu de tolerancia ante ideas orientales como la citada proskinesis, o algo así, obligación de prostrarse ante Alejandro, ¿no? O sea que digamos que es bien curioso, y es una cosa que realmente si no lo lees o no lo sabes de algún erudito, pues no es imposible saber que hubo un tiempo en el cual, pues aquí en Europa al menos, no se daba esto de de postrarse ante un rey, un jefe, el que en ese momento ejerciera el mando, ¿no? En la polis. Luego seguimos aquí con la página 77 y vemos que se nos introduce a Baruch Spinoza en su vida, hace un poquito glosa un poquito su biografía. Y bueno, y ahí hay pues también cosas bastante interesantes. Nos hace ver como por ejemplo, las influencias que tenía de un tal Uriel da Costa, nacido en Oporto en 1580, de una familia de conversos que acabó emigrando a Holanda y retornando al judaísmo. Da Costa se decepciona muy rápidamente con la interpretación del judaísmo hecha por los rabinos, a los que consideran monopolizadores de los textos sagrados, contra la cual escribe 11 tesis. Pero sus problemas graves vendrían más tarde, cuando en 1626 niega en un escrito la inmortalidad del alma. Expulsado de la sinagoga y proscrito de la comunidad, se exilia en Hamburgo, donde chocará de nuevo frontalmente con el judaísmo oficial. Ahí lo menciona porque que es una cosa que mira que yo he estudiado bastante a Spinoza, he estado incluso en círculo espinosista, y no sabía de que la influencia del tal da Costa, que lo pone como un precursor de las ideas de Spinoza, ¿no? De la gran obra de Spinoza, como digamos... como ejemplo que debió seguir y a sus oídos debió llegar el ejemplo de Da Costa, que fue el primer rebelde del judaísmo oficial, ¿no? En esos lares y por esos tiempos. Entonces, claro, de la cual hay edición crítica en castellano realizada por Gabriel Albiac, dice una obra de Da Costa, ¿no? Tras el precio de una penitencia que supuso pena de azote de Da Costa, sintiéndose fracasado y humillado, se suicida con su propia arma, no sin antes escribir un exemplare humanae vitae, de la cual hay edición crítica en castellano realizada por Gabriel Albiac. Albiac señala que pese a la ausencia de referencias de Da Costa en la obra de Spinoza, la influencia es más que verosímil. Y ahí, por ejemplo, es una anotación también erudita que es muy interesante, ¿no? Luego ahí nos trasladamos a la página 82, donde dice que la doctrina hebraica de tener una oficina manual a partir de intelectual de ahí la lente, vale, sí, una pequeña citación a la costumbre hebraica en general, que recomienda pues tener un oficio manual a la par de intelectual, ¿no? Y eso también es un debate que he tenido varias veces con Bruno y con muchos colaboradores a lo largo y ancho de la historia de ese canal, en el cual pues siempre se menciona, cuando se quiere mencionar o criticar o meter a los judíos en más fregados de los que les toca, ¿no? Siempre se menciona que en la Edad Media y a lo largo de siempre, ¿no? El por qué el judío siempre acaba haciendo oficios que luego le sirven, digamos, para estar un poco o junto a la élite o muy cerca de la élite, ¿no? Y es porque realmente la labor intelectual en el judaísmo de los hombres, porque las mujeres no era así, estaba muy, muy valorado.
porque había que leer siempre la Torá y los papeles de esos famosos de la Biblia, ¿no? Esos famosos pergaminos que siempre llevan consigo, ¿no? Los famosos rollos de la Torá. Los hombres del grupo tenían que pasarse los unos a los otros pues, la sabiduría de la lectura de la Torá y también hace falta saber contar porque también está lleno de referencias numéricas, etcétera. Y entonces tú tienes que saber muy bien contar y leer para poder manejar la Torá, ¿no? Y eso es y a la par siempre había que aprender un oficio, ¿no? Porque como los judíos estaban en diáspora y de aquí para allá, si un día se quedaban sin poder, digamos, practicar ningún tipo de intelectualidad, pues tenían que tener un oficio en la mano también para poder subsistir, ¿no? O sea que también tiene un lado siempre práctico, ¿no? El judío. Entonces ahí hay una pequeña cita que dice: hay que precisar de la conveniencia de completar la formación intelectual con un trabajo manual, que aún en el caso de ser rico garantizaba la autonomía. Era un precepto implícito de la doctrina hebraica, el cual cabe decir que Spinoza permaneció escrupulosamente fiel. Su fama como artesano del vidrio se fue extendiendo por toda Holanda y los encargos que recibió fueron numerosos, de tal manera que en su caso no puede hablarse de penuria, al menos en esta época de su vida, que quieren decir, claro. Y luego hace una referencia también a un texto, no sé de dónde sale, me imagino que da dice: con referencia a este caso, en contraposición, para que se vea un poco la doctrina católica y los curas, digamos, católicos, pues más bien eran amantes de quedarse con el bien ajeno, ¿no? Con referencia a este caso, Luca, autor de la biografía de Spinoza, antes citada, hace un sabroso comentario que presentó la traducción francesa de Cézanne, 1842, en francés, que dice: bel exemple qui sera peu suivi surtout par les ecclésiastiques, gens avides du bien d'autrui, qui abusant de la faiblesse des vieillards et des dévotes qui l'infatuent, non seulement acceptent sans scrupule des successions en préjudice des héritiers légitimes. Que bueno, que ponía en contraposición de esa noble, digamos, costumbre hebraica, ¿no? Sobre todo de los rabinos, de aprender un oficio y tal, manual y aparte de sus bienes, digamos, que puedan obtener con otro tipo de trabajo intelectual, etcétera, contrapone el clero, que más bien era amante de quedarse de incentivar, de hecho, a pobres, a gente muriente que estaba a punto de morir, en los hospitales, que eran las iglesias, antiguamente haciendo, se sabía que la palabra hospital viene de hospicio, de donde se hospedaba a los enfermos, digamos, ¿no? Y entonces más bien se aprovechaban del muriente, de ese viejecito, viejecita, o simplemente de esta persona que se estaba muriendo, para intentar que donara sus bienes a la iglesia antes de que lo hiciera, ¿no? Y cosa que funcionaba en muchísimas ocasiones, por eso la iglesia se ha hecho tan inmensamente rica, ¿no? A base de donaciones y de recibir herencias de esa manera, ¿no? Entonces ahí hace como una crítica, ¿no? Y, no el autor del libro, sino que contrapone ejemplos. Aunque bueno, el autor del libro no puede esconder que seguramente tiene tendencias comunistoides y está bastante en contra de la iglesia, porque a lo largo del libro rezuma ese anticlericismo, se podría decir, o anticlericalismo. Pasamos a la página 84 y tenemos otra mención al ambiente político de Holanda, que toca Vivir de White, contra el famoso rivalidad de White, Guillermo d'Orange, que hace que Spinoza tenga que tomar partida en un momento determinado a favor de White, que era, digamos, como un republicano, ¿no? Y entonces de ahí dice que sale su tratado de teológico político, que es una de sus grandes obras, y haya, digamos, pues probablemente algún subrayado mío que igual es interesante leer, ¿no? O sea, Belleville juzgará más tarde que Spinoza a favor de John de White selló su destino social y en consecuencia marcó también su trayectoria como pensador. En cualquier caso, la obsesión por ese asunto lo mueve a redactar el Tratado Teológico Político, liberar el pensamiento de la tutela por parte de la religión. Ahí está lo importante, ¿no? O sea, que vamos a liberar al pensamiento de la tutela por parte de la religión, que es un poco lo que mueve toda la obra de Spinoza, ¿no? Liberar el espíritu humano de supersticiones, ofrecer una exégesis de la Biblia que no dé lugar a la intolerancia. Tales son algunos de los propósitos del libro. Del Tratado Teológico Político. Así que para mí también es un noble propósito, desde luego, y que al final, después de muchas vicisitudes históricas, pues se puede plasmar de una forma o de otra después de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana.
Pues nada, página 90 saltamos y nos encontramos como con... a ver, leo directamente mis citas. Si también en los hombres impera el determinismo, ¿qué sentido tiene quejarse de que no luchen por su libertad? Sintetizo la respuesta: la libertad efectiva consiste en no hallarse sometido a tiranías contingentes, en modo alguna en escapar al determinismo natural. Hay una diferencia entre el hombre que conoce, o al menos tiende a conocer, las cosas efectivas que determinan el devenir natural y el destino humano, y el hombre que no las conoce, o incluso en caso de conocerlas, busca subterfugios para escapar imaginariamente de las mismas. Bien, pues es interesante, ¿no? Interesante citación en esta página 90, que está en contra de los determinismos en ese caso, ¿no? Le sigue en la página 91, le sigue también... a ver, el buen etos, el buen comportamiento no consiste en liberarse del orden natural, sino por el contrario en liberarse de las ideologías religiosas en primer lugar, que impiden la asunción plena del mismo, y hacer propia la sentencia Deus sirve natura, o es hacer propia la causa de la liberación, luchar por sustraerse a las leyes que son resultados de una sustitución de lo que es por voluntad separada y arbitraria. Se entiende ahora que las masas orangistas aparecieran a los ojos de Spinoza como esclavos dispuestos a sacrificarse en defensa de aquello precisamente que los hace esclavos. Se entiende también que Spinoza piense lo mismo de quienes defienden las diferentes ortodoxias religiosas, pues calvinistas, católicos y exegetas de la Torá sostienen, entre otras cosas, la conveniencia, más bien la obligación de fundamentar el orden social en la trascendencia, obligación de someter la ley humana no al impulso de nuestra razón, sino a lo que las tablas de una pretendida voluntad creadora de la naturaleza del pensamiento imponen. Ahí está también otro de las grandes luchas de Spinoza, y por lo cual muchos comunistas han amado siempre y siguen amando a Spinoza, ¿no? Evidentemente es contraponer totalmente pues, las leyes que habían regido hasta entonces en Europa y en todo el mundo mediterráneo después del Imperio Romano. Hasta entonces habían regido todo ese tipo de leyes, y después del Imperio Romano, digamos... el primer imperio romano, es decir, la primera época, cuando aún el cristianismo no había hecho presa del mismo. Y entonces, digamos, ahí está todo, bueno, ese trabajo que hicieron él y otros muchísimos más como él, evidentemente, pensadores, contra el orden establecido y queriendo establecer un orden de la razón, ¿no? De la razón, el razonar, el pensar de forma autónoma sin tener que basarse en textos y en textos supuestamente divinos, etc. ¿no? Página 95, nos vamos a Leibniz. Introduce de repente a Leibniz en la ecuación. ¿Por qué introduce a Leibniz? Porque tiene, cosas realmente fundamentales para la época moderna. Es el inventor del cálculo diferencial infinitesimal nació en Hannover. Desarrolla buena parte de su actividad centrado actividad centenares de miles de páginas. Escribe centenares de miles de páginas, que todavía me parece que hay especialistas que lo están intentando descifrar. O sea, fue una persona que fue realmente hiperactiva en ese aspecto. Aquí tengo un subrayado que puede ser interesante. Con este bagaje no es difícil entender que Leibniz tiene que ver con la filosofía de Leibniz, ¿eh? O sea, no solamente fue un matemático. Considerado uno de los grandes metafísicos de su tiempo, haya pasado a la historia del pensamiento por ser el inventor del cálculo diferencial o cálculo infinitesimal, también establecido por Newton en un paralelismo que el británico nunca aceptó, llegando, como veremos, a acusar de plagio a Leibniz ante la Royal Society. Vean, es una de las grandes, contradicciones de la vida de Leibniz, ¿no? El que Newton nunca aceptara que lo descubrieron simplemente en paralelo, sino que Newton quería hacerse con la fama y la gloria de haberlo inventado él solo, ¿no? Durante muchos años la actividad de Leibniz tuvo como base la ciudad alemana de Hannover, y cabe decir que de alguna manera fue siempre un patriota, aunque amó diversas lenguas y residió en múltiples países, teniendo con Francia una relación privilegiada. En París residió entre 1772 y 1777, y lo que ahí lo llevó fue el haber sido considerado un diplomático idóneo para intentar limar diferencias religiosas y políticas. Seguimos con otro subrayado. Dice que en Hannover la actividad intelectual de Leibniz será intensísima. Baste decir que los manuscritos de Leibniz Gesellschaft, centenares de miles de páginas, no han sido todavía exhaustivamente explorados. Investigadores actuales, entre ellos
los mencionados Javier Echeverría hurgan en inéditos que van de la matemática a las ciencias naturales, pasando por la ingeniería, la semiótica y las ciencias sociales. O sea, ya vemos un imperativo total, es el Leibniz. Y ha dejado, pues evidentemente, grandes páginas. Aquí tengo otro subrayado que dice: el cálculo nos lleva a veces hasta el infinito sin pensarlo, en sus polémicas, porque fue muy polémico también todo el tema del infinito en aquella época, que no se permitían imaginarlo, matemáticamente hablando, y él fue uno de los precursores. Literalmente porque en el contexto de la matemática de la época la idea de una magnitud infinita era impensable. Tal pensamiento solo aparece siglos más tarde con George Cantor en lo referente a lo infinitamente grande y Abraham Robinson en lo referente a lo infinitamente pequeño. Intentaré ilustrarlo a continuación. Y hace una serie de ejemplos y tal que son muy interesantes de leer. Cantor Robinson. Sí, o sea que digamos que Leibniz es uno de los precursores de una cosa que no se materializó hasta bastante después de él, ¿no? O sea, un genio, digamos, ¿no? Sería el típico genio Leibniz. Luego nos introduce también brevemente, página 112, nos vamos a Descartes, otro pensador clave para entrar en la época moderna, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un subrayado que nos dice: pues presenta como cartesiano a disposición de la espíritu de vida de intolerables voluntad reduccionista, reducción de la diversidad de la naturaleza y de la vida en juego, reducción de la ley, rige la fuerza, combinación mecánica, reducción de la mecánica, combinación geométrica, reducción de la geometría, combinación lineal, razón esquemática, escéptica y, sin embargo, ebria de suficiencia. Tal es a ojos de muchos la imagen de cartesiano. Intentaré más adelante dar respuesta a ese cliché que sí es auténticamente reductor y que constituye el agravio postrero sufrido por el admirable pensador cuyo transcurso vital e intelectual sintetizo ahora. Él es un gran defensor de Descartes, porque Descartes, digamos, ¿no? Ahí viene el pensamiento cartesiano, que se ve siempre como alguien, cuando tú hablas de un cartesiano, ¿no? Te viene a la mente alguien cuadrado, ¿no? De espíritu muy cuadrado y de pensamientos cuadrados, que no admite, digamos, ninguna frivolidad ni ningún tipo de salida de tiesto en ningún aspecto. Y que normalmente suele reducir la realidad a cosas muy simples y muy geométricas, muy matemáticas, ¿no? Y él pues dice que no, que si uno estudia bien a Descartes, pues no es así, ¿no? Luego, ¿qué tenemos más? Nos vamos a la página 115. Traguito de agua. Ahí, bueno, glosa que el discurso del método, que es una de las grandes obras de Descartes, que por cierto me estoy leyendo, quizás me atreva o me anime a hacer un pequeño resumen también, cita que es una de las grandes obras de Descartes y que si se lee correctamente, pues se puede llegar a otra conclusión diferente de la visión de ese pensador, que según él es un pensador clave, ¿no? Aquí hay un subrayado que dice: Descartes reside en el soporte de pensamiento del proceder cartesiano, incluso de todo pensamiento, de todo proceder filosófico, digno de calificativo, pues para examinar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas, siquiera una vez en la vida. O sea que él lo basaba todo en la duda, digamos, como método, pero como un método, digamos, con un fin que era establecer las cosas que ya sabemos o que podemos intuir o que podemos saber de una forma lo más científica posible y lo más metódica posible, ¿no? Y esto no hay que confundirlo con que el hombre pues no llegaba a conclusiones originales o conclusiones, digamos, flexibles, ¿no? Luego tenemos también en la página 118 tenemos otro pequeño apartado de la vida de Descartes. Se complació en una vida brillante, lúdica, galante, a la que se hallaba predispuesto a la vez por su natural sociable y festivo, por su situación económica, por su desprecio de las convenciones sociales y por el hecho de no tener mejor cosa que hacer. Pues como hemos visto, la filosofía aprendida no le convence y no está dispuesto a asumir una filosofía balsámica a modo de irracional consuelo, una suerte de sustituto de la religión. En primer lugar, por lo esencialmente sano de su carácter y en segundo lugar, porque, disfrutando de una buena vida, no necesitaba ser consolado. Ahí he subrayado eso porque es que son unas frases y unas cosas que va introduciendo a lo largo de todo el libro, ¿no? La filosofía como un acto, digamos, frío y un acto, digamos, lógico, no como un acto, digamos, eso, como dice el balsámico, y como una cosa que sustituya un poco a la religión, como una cosa que pueda adormecer, sino como un ejercicio espiritual fuerte, me atrevería a decir guerrero, ¿no?
Bien, luego en la página 128 hay unas referencias a Einstein, unas primeras referencias que luego, porque Einstein salva la física de Descartes, porque Descartes se metió en la física también, pero no con grande éxito, y sin embargo Einstein lo rescata un poquito diciendo que sí que tenía cierto valor en la medida que Descartes fue, digamos, un precursor de muchas ideas, solamente que, bueno, no las estudió con el suficiente detenimiento, pero que digamos que no era para tirar a la basura porque había mucha cosa que se podía rescatar, ¿no? Luego habla de cómo acaba en el palacio de Cristina de Suecia, que ella, pues de una forma frívola, lo invitó para que le explicase en qué consistía el amor, ¿no? Y se quedó atrapado ahí viviendo en el palacio de la Cristina de Suecia, que yo diría hasta su muerte, ¿no? Creo que falleció de ahí, pues no sé si de alguna enfermedad o de una pulmonía, sí. Bien, pues ya está, Descartes acaba por ahí. Luego nos introduce un poco más tarde. Ya estamos en la página 128, 129. No, 141 nos diríamos. Bueno, aquí antes hay una pequeña cita, quizás para acabar a ver, buscar la razón común no equivale a negar la diversidad de las culturas, las lenguas o los individuos, sino por el contrario, apostar por un fundamento que los legitime en su particularidad, que muestre a esta como expresión absoluta de lo universal. René Descartes fue maestro en tal actitud, auténticamente humanista. Buscó ciertamente lo universal, el rescoldo de un alma común a todos los humanos, que llevaría inscrita una exigencia de transparencia, una exigencia de claridad y distinción. Sí, la razón común, ¿no? Digamos, que no equivale a negar la diversidad. Ahí es una cosita más a favor de que Descartes, bueno, era tan como lo quieren, digamos, pintar, tan radical en sus pensamientos y tan cuadrado. Descartes, que en su física lo explicaba todo, pero no conseguía describir absolutamente nada, tenía para Einstein el mérito de aborrecer las hipótesis del vacío y esa exigencia en lo que le había llevado a fantasiosas conjeturas, que a Einstein le parecía un mal menor. O sea, ahí está el rescate de Einstein, ¿no? Lo explicaba todo, pero no conseguía describir absolutamente nada. Tenía para Einstein el mérito de aborrecer la hipótesis del vacío, cosa que siempre preocupó a Einstein. Y esa exigencia es lo que le había llevado a fantasiosas conjeturas, que a Einstein le parecían un mal menor. Muy bien. Y luego, ¿qué tenemos aquí? En tal circunstancia se despliega la duda sistemática como método a la que antes había hacía referencia. El punto de arranque bien clásico de esa duda sobre la veracidad de la percepción sensorial que tanto había ocupado a los pensadores griegos. Vale. Descartes, una de las grandes, digamos, motivaciones que tuvo a lo largo de su tiempo era saber si él mismo era real o no, porque decía que soñaba con él. Si uno puede soñar, digamos, que hace cosas físicas y creer que son reales, ¿cómo saber si cuando uno está despierto todo es real también, ¿no? Y ahí fue lo que le enchegó a pensar en las dudas y que había que dudar, etcétera, etcétera, de una forma sistemática de todo, etc. O sea, es el origen de su pensamiento de alguna forma. Bien, luego habla de muchas vicisitudes muy interesantes sobre la vida de Descartes, sobre cómo después su cadáver acaba decapitado, la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro. Y hay una mención así, muy a vuela pluma, sobre Moby Dick, y entonces ahí se menciona al segundo de a bordo, que se llama, curiosamente, Starbuck. O sea que ya sabemos que el dueño de Starbucks se inspiró en el segundo de a bordo de Moby Dick para dar el nombre a su digamos, su cadena de cafés, ¿no? Y de ahí el simbolito que tiene una sirenita, me parece, o algo así, ¿no? Porque viene inspirado totalmente en Moby Dick, que evidentemente en el mundo anglosajón es un poco como el libro de cabecera. Y eso es una pequeña apunte para mí mismo, pero que era curioso, ¿no? Porque después lo comprobé y así es, ¿eh? Bueno, ahí ya pasa a Voltaire, después pasamos a Voltaire. En la página 145, de Voltaire y Rousseau, que digamos la famosa rivalidad que les enfrenta. Hay subrayados también ahí deliciosos, que iré leyendo algunos seguramente.
porque realmente entre Rousseau y Voltaire se estableció una rivalidad que realmente fue digamos, bastante destacable. Aquí, por ejemplo, en este subrayado supongo que hay una de las cosas así jugosas. Ser víctima de los anatemas de una religión dada no asegura el beneplácito del amanetizador perteneciente a la religión rival. Voltaire escribe una obra teatral sobre Mahoma, el fanatismo u Mahomet. En principio crítica con el Islam. Voltaire, como en su momento Descartes o Galileo, intentaba curarse en salud dedicando ese trabajo al Papa Benedicto XIV, sin que tampoco esta vez la cosa cuele. Al juicio de los rigoristas católicos inspirados por el jansenismo, constituye un ataque encubierto al cristianismo. Desde luego no iban totalmente desencaminados, y el propio Voltaire pareció reconocerlo en su correspondencia. O sea que escribió, digamos, ese famoso libro que muchas veces hoy en día mucho intelectual francés de extrema derecha menciona, la valentía que tuvo Voltaire, valentía que a su juicio ahora falta para ir en contra del islamismo radical, etc. Pero resulta que esto lo escribió en contra del catolicismo, Voltaire. Lo que pasa es que había que disimular porque en esa época sí que meterse contra el catolicismo no era broma, igual que hoy en día meterse con el islam no es broma, ¿no? Con el islam no es radical, ¿no? En todo caso. Y realmente pues tenía que disimular un poco yendo en contra de otra religión, pero se supone que iba en contra de todas las religiones, incluso de la que regía en su Francia natal, que era el catolicismo. Ahí era también divertido. Luego, ¿qué tenemos más? Tenemos. A ver si aquí está ya expresión vital, enfermizo, nihilismo. Ah, vale, sí, aquí está, ya empieza el tema de Rousseau, ¿no? En la página 149 ya te encuentras con la lucha esta, ¿no? La mirada hacia una condición precultural, un estado natural original de la desviación del cual encontraría su origen la desigualdad entre los hombres, el posicionamiento de teatro sí, teatro no, fue todo un símbolo, pues en esa pluralidad se proyectaba toda una concepción de lo que para unos y otros habría de ser la escuela de la vida. Voltaire, d'Alembert y a un lado y Rousseau al otro. Ahí empieza. Luego seguimos con el famoso terremoto de Lisboa que tanto digamos, alteró a Voltaire. No cree en absoluto la naturaleza ser potencialmente menos violenta que la ambición de las miserias humanas. Desde luego abomina de la nostalgia tan común en nuestra época de un estado pretérito en el que supuestamente estábamos plenamente reconciliados entre nosotros y con la naturaleza. Nada más significativo respecto de esta polémica que la acerba ironía con la que el 30 de agosto de 1755 Voltaire agradece la recepción del libro de Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, y dice así Voltaire a Rousseau, después de recibir el libro: he recibido su nuevo libro, Contra el género humano, que le agradezco. No es posible pintar con colores más vivos los horrores de la sociedad humana a la que la ignorancia y la debilidad prometen tantas dulzuras. Jamás se ha derrochado tanto ingenio en querer convertirnos en animales. La verdad es que al leer su libro dan ganas de andar a cuatro patas. No obstante, como hace más de 60 años que he perdido esta costumbre, siento que desafortunadamente me resulta imposible retomarla. Muy filosóficamente y con la mayor estima, su seguro servidor. Ya veis cómo se la gastaba aquí el Voltaire, contra Rousseau. ¿Y qué tenemos más? Ahí nos dan... ¿qué tenemos más aquí? Aquí tenemos en las páginas 155... hay un poco del jansenismo que fue una corriente muy fuerte en su día. Una consecuencia de esa visión es que la mediación por las condiciones que la Iglesia erige en imperativo de salvación es prescindible, responder a las mismas es eventualmente inútil, pues en definitiva todo depende del lazo directo de cada uno con su Hacedor. No estamos lejos del protestantismo luterano, solo la fe que en su libertad absoluta Dios otorga o deja de otorgar, salva. Pero en la atmósfera rusoñana que estoy evocando estamos aún más cerca de un movimiento radical que se dé en el seno de la propia obediencia católica y muy particularmente en Francia. No olvidemos que el vicario de Rousseau es saboyano y que Saboya fue un lugar donde tuvo relevancia esa modalidad radical de competencia con la reforma calvinista que fue el jansenismo. El clérigo holandés Corneille Jansen se enfrentó a los jesuitas apoyándose en las doctrinas de Agustín de Hipona y lanzó un movimiento espiritual que tuvo grandes repercusiones en el catolicismo y más allá. Uno de los puntos esenciales de la polémica de los jansenistas es que su adversario, concretamente los jesuitas, otorgaban excesiva importancia a la libertad humana. Los jansenistas ponían en la diana fundamentalmente las teorías del jesuita español Luis de Molina.
que era de Cuenca, por lo visto, Luis de Molina. Bien, pues nada, ahí tenemos un poco el origen del jansenismo. ¿Qué más? Si vamos dando vueltas por ahí, ¿qué nos encontramos más? Nos encontramos con otro subrayado interesante. A ver. Ya nos tenemos que ir a la página 169, creo. Para encontrarnos con una cosa que también me gustó. Dice, son muchas las reivindicaciones de prioridad a lo referente a la exigencia del sufragio auténticamente universal con proyección mayor en el derecho del voto femenino. El 21 de abril de 1944, subrayo, el gobierno provisional de la República Francesa, con base en Argel, publica un decreto en el cual se garantiza que en Francia, libre de ocupación nazi y del régimen constitucional de General Pétain, las mujeres podrán votar. Fíjense en qué año hubo el voto de las mujeres, ¿no? En Francia. Eso me pareció destacable también, ¿no? Es un dato que no tenía yo demasiado claro, ¿no? Introduzco al respecto una cautela. El hecho de que la Declaración Revolucionaria no mencione explícitamente a la mujer no en sí mismo significaría discriminación alguna, pues en la expresión derechos del hombre, el término hombre ha de ser entendido como aquello que los griegos designan con el término antropos, a saber, el ser de lenguaje y de razón, de tal manera que la antropología es la disciplina que estudia el animal humano en general y no solo el masculino, al igual que el misántropo odia al ser humano en general y no solamente a los varones. Aquí se mete con las nuevas, ¿no? Con ese nuevo lenguaje que pretende poner las D, la A y todo esto digamos, que pretende, digamos, sexualizar el lenguaje de una forma artificial, ¿no? Nada mejor que retrotraerse a las bases. Luego ahí nos pone a Olympique de Gouges, de lleno, que fue una luchadora contra el esclavismo, ¿vale? Y todas esas citas que digo, ya Voltaire lo hemos pasado, ¿eh? Ya se mete directamente en Olympique de Gouges, que es una mujer, de hecho, que vale la pena leer todo el resumen que hace de su biografía, porque es realmente algo... Participó de lleno en la Revolución Francesa, realmente vivió 1789 y todo, y realmente es una mujer que era antiesclavista, escribe teatro, y claro, los comerciantes coloniales franceses prohíben las obras. Fíjense que claro, evidentemente, los esclavistas franceses temían a las obras de Olympe de Gouges porque eran obras que iban en contra del esclavismo, entonces se cargaban su negocio, claro. Fíjense que estamos hablando de 1789, no tan lejos en el tiempo, para que veáis que digamos que muchas de las polémicas actuales y tal, pues siempre han existido, ¿no? Donde hay ganancia de dinero, pues por mucho idealismo y muchas filosofías positivas, pues tienen que luchar contra siempre el famoso negocio, ¿no? Que siempre el comercio, el negocio es siempre, digamos, un obstáculo, no solamente la religión. Y luego, pasando a la página 184, habla de Nicolás de Condorcet, también muy interesante, ¿no? Él quiso educar a la masa, por ejemplo, de ahí que me parece que es uno de los primeros que hace un diccionario que recopila, digamos, sabiduría, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Definiendo cada una de las palabras, su significado, ¿no? Es uno de los primeros que trabaja en ese sentido porque su gran sueño era educar a la masa, ¿no? En la página 195 tenemos la utopía, sobre todo, por cómo lo plantea y la época en lo que lo hace. Muere en un calabozo, el pobre Condorcet, encerrado por la propia Revolución Francesa, que por culpa de unas defensas que hizo en su día, que no era necesario matar al rey o decapitarlo, digamos, ¿no? Los inquisitores de la Revolución Francesa pues lo acaban condenando a cárcel, en el cual muere por una delicada salud que tenía, ¿no? O también hay gente que dice que murió, que se suicidó en el calabozo, ¿no? O que lo mataron. Hay cosas subrayadas interesantes, lo que pasa es que se me está haciendo muy largo todo y no sé si voy a seguir leyendo muchos subrayados, porque si no, no acabaremos nunca, creo. Llevo ya bastante tiempo. Muy interesante también toda esa parte de Condorcet.
Luego tengo aquí un subrayado que sí que podría ser interesante. Dice, la más vergonzosa de las cadenas, ciertamente la cristalización de todas las demás, el muro de contención que impide al ser humano simplemente alcanzar su humanidad, la matriz de la frivolidad, del perezoso rechazo de las cosas del espíritu, mal que Condorcet estima que desaparecerá en un tiempo no lejano. ¿Para dar paso a qué? Obviamente no a un limbo feliz, pues esa sociedad de hombres que se entregaría a las actividades propias de su especie tiene como condición la de que cada individuo asuma lo irremediable de su finitud. Una sociedad en suma tan creadora como lúcida, una sociedad trágica. Ahí tenemos también otra pequeña pullita en el sentido de que la filosofía es una lucha por al final ver la realidad tal y como es y no como nos gustaría que fuera y no, imaginar finales felices, etc., ¿no? Entonces, claro, ahí, si todo el mundo fuera consciente de forma individual y fuera un filósofo realmente y practicara la filosofía, al final acabarías haciendo una sociedad trágica, ¿no? Pero verdadera y probablemente más justa en muchos aspectos, ¿no? Porque una vez que consciente esta de su finitud y no soñando con cosas, digamos, extraordinarias, pues probablemente viviría la vida de una forma más sencilla y feliz, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? O al menos es lo que él pretende o cree que puede llegar a pasar. Luego, en la página 195 tengo también otro subrayado que parece bastante interesante y que dice así: cultivar en suma en cada generación la facultad física, intelectual y morales, y por ese medio contribuir a ese perfeccionamiento general y gradual de la especie humana. Tal debe ser el objetivo de la instrucción. Debe ser impuesto por el interés de la humanidad entera. Bueno, tenemos ahí pues claramente a lo que aspiraba, digamos, Condorcet, ¿no? Y era noble, la verdad es que era un noble deseo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el realismo nos dice que también que educar a toda la humanidad al mismo tiempo con esos valores intelectuales y morales tan perfectos que él, digamos, abogaba, pues no solamente que es difícil, sino que se antoja algo realmente casi imposible, ¿no? Luego nos vamos a ¿dónde? Nos vamos a Tomás Moro, otro gran personaje, Tomás Moro. Y ahí tenemos también Utopía, su gran obra, que la escribe en 1516, que los comunistas han mencionado muchas veces, los comunistas de primera ola, se basaban en gran parte en la utopía de Tomás Moro para describir esa sociedad ideal, ¿no? Donde, digamos, no habría ningún mal, donde la gente no sería avariciosa, donde más que el dinero prevalecería una especie de anarquismo bien entendido, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tengo algún subrayado interesante a partir de la página 117 o 118, 200, mejor dicho. A ver. También pasa por Hegel y dice que Hegel apoyó a su manera la Revolución Francesa, pero veía contradicciones tal, pero bueno, la apoyó. Problemas, contradicciones, síntesis, bueno, en fin, sí, a su manera. A ver, vamos a por lo que iba. A ver, la utopía de Tomás Moro, exacto, ¿eh? Entonces, en la isla de la utopía no hay mendicidad porque simplemente la digna subsistencia de todos está garantizada, no hay mujeres confinadas a las tareas hogareñas, todos los ciudadanos contribuyen a la producción de alimentos mediante una especie de servicio agrícola, ahí no se pagan impuestos de la nobleza porque no hay nobleza, ni por consiguiente siervos de la misma. Las casas carecen de cerraduras que protejan la propiedad porque simplemente no hay propiedad. Y de hecho, para evitar el peligro de excesivos arraigos, todo el mundo está obligado a mudarse de hogar cada 10 años. En ese universo no se necesita dinero ni sacerdotes que canalicen los espíritus hacia el bien, porque la sociedad ha desarrollado en todos y cada uno las potencialidades hacia la buena ordenación que todos llevamos dentro. O sea que es un poco utópico en todos los sentidos, pero fijaros que muchas de las cosas que se decían en 1516 siguen siendo la utopía de gente como Podemos o de ese perfil de ideales que ellos tienen. Esa especie de anarquismo, bien entendido en ese caso, que ellos malentienden y que ha dado su hijo más feo, que es el comunismo, ¿no? O sea, se puede decir que desde Utopía, Marx, Hegel, todo esto, al final, todas esas buenas intenciones, todos esos buenos pensamientos han dado pie a un monstruo que se llama el comunismo, ¿no? Igual que el excesivo romanticismo racionalizado dio pie al nazismo, ¿no? Alemán. A ver, sigue habiendo un eco de espíritu de la palabra del pensador francés contemporáneo Alain Badiou.
ahí, clamando por un orden social en que cabría una vida plenamente humana, para alcanzar la cual sería necesario que las personas tuvieran no solo conciencia, sino también sentimiento de la enorme potencial de las facultades lingüísticas y cognitivas. Es todo un halago una vez más al lenguaje, ¿no? Que es la clave de la conciencia y la clave del ser humano, ¿no? Bueno, habla de una cita de Winston Churchill, que es realmente muy, muy interesante. Esa sí que la voy a leer porque es realmente muy buena, ¿no? Fisher era ejecutado en julio de 1535 y Moro en julio. En ese destino de ambos, el rey ha de cargar con toda la responsabilidad. Se trata de una mancha en su periplo. Poco después, Enrique era excomulgado y en teoría privado de su trono por el Papa. La resistencia de Moro y Fisher a la supremacía real en el gobierno de la Iglesia era una heroica postura. Eran conscientes de los defectos del sistema católico existente, pero odiaban y temían el agresivo nacionalismo que destruía la unidad del cristianismo. Vieron que la ruptura con Roma acarreaba el riesgo de un despotismo libre de toda atadura. Moro se avanzó en la defensa de lo mejor de la visión medieval. Representa ante la historia su universalidad, su creencia en valores universales y su instinto sentido del más allá. Enrique XIII, con cruel arma, decapitó no solo a un sabio y generoso consejero, sino también a un sistema que, aún fallando a la hora de llevar a la práctica sus ideales, durante mucho tiempo procuró a la especie humana sus más deslumbrantes sueños. O sea que ahí tenemos, digamos, una lúcida crítica y al mismo tiempo halago a lo que defendió Tomás Moro con su famoso Enrique, que al final dio digamos, pie a la Iglesia anglicana, ¿no? Por secesión de Roma, porque no le quería otorgar el divorcio, ¿no? Y ahí pues tenemos la defensa que hace de Tomás Moro y de Fisher, que era otro aliado de Moro en esa lucha, y que acaban decapitados los dos por el rey, porque realmente dice bien a las claras que, hombre, no todo fue feo en la época medieval, ni todo fue feo en el dominio de la Iglesia, ¿no? Porque con esa visión que tenía el catolicismo, que realmente era bueno, si tú eras católico, daba igual de dónde procedieras y qué raza tuvieras, era realmente un ideal muy bonito y llevado a cabo en muchas ocasiones, de forma torpe, todo lo que uno quiera, pero se intentaba llevar a cabo, ¿no? Y era realmente algo pues que era de halagar, y así lo hizo Churchill, ¿no? O sea que realmente, y Tomás Moro de alguna forma defendía esa parte buena de la Iglesia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Contra lo que sería un despotismo, y a la postre así fue, ¿no? Y luego tenemos también mención a Miguel de Servet, también, y la famosa lucha contra Servet y Calvino, que acabó a favor de Calvino y con Servet ejecutado en terribles circunstancias, ¿no? Porque fue quemado vivo, además a fuego lento, para que sufriese. Miguel Servet podía confiar en que Calvino fuera más abierto en la ortodoxia papal y su posicionamiento sobre cuestiones que, aún bajo revestimiento teológico, constituían uno de los invidios filosóficos científicos de la época, confianza que se reveló vana. Conminado por el reformador a leer su Institución de la Religión Cristiana, que había publicado en 1536, Servet le devuelve el ejemplar plagado de notas críticas. Despechado, en una carta a William Farel, fechada el 13 de febrero de 1516, Calvino afirma que el discolo ponía algún día, si el discolo ponía algún día los pies en Ginebra, por poco que su autoridad tuviera algún valor, haría que no saliera vivo. Pero es más, en 1553 Servet hace imprimir con seudónimo en Viena su Restitución del cristianismo, en cuyo libro se refiere a la circulación pulmonar de la sangre, apenas 3 páginas que ponen de relieve la correcta visión que tenía Servet de lo que después denominaría pequeña circulación. Ahí hay todo unas polémicas y que hoy en día nos parece increíble, ¿no? Por creer en la circulación de la sangre, Servet se puso en contra de toda la Iglesia, ¿no? Y por dudar también de la reforma de Calvino, ¿no? Que Servet también era un reformista, no era un católico, digamos, al uso. De hecho, el catolicismo probablemente, pues, y sin probablemente, lo acabó condenando, digamos, la Iglesia, ¿no? Y él estaba en contra de la Iglesia clásica y cómo estaba montada en su día, digamos, todo el montaje que tenía. Pero, sin embargo, sí que era un ferviente cristiano en muchos aspectos, y él quería restituir, como dice, un cristianismo verdadero, ¿no? Digamos. Y ahí está también por creer en algo tan científico y tan verdadero como la circulación de la sangre humana, que chocaba pues de lleno con las viejas
creencias de la Iglesia que todavía se basaban en Galeno, en cosas muy antiguas y muy poco científicas, ¿no? Y las epístolas con Calvino le meten en problemas con la Inquisición. Bueno, al final todo eso le lleva a la Inquisición, que le llevará finalmente a donde le llevará, ¿no? Al pobre de Calvino. Luego también hace una vuelta con Giordano Bruno, con Kepler, va mencionando diferentes, Galileo, Copérnico, va mencionando diferentes gente que chocó con la Iglesia, ¿no? Y que son actores que hoy en día pues, son celebrados como gente que permitió el progreso de la humanidad, ¿no? Luego vuelve a los números concretos y abstractos de Aristóteles, de la página 263, dando una vuelta así ya. Llegando a la página 263, volvemos a esto, no sé si hay algún subrayado interesante, es probable. Por ejemplo, delante de mí hay un conjunto de sillas, hechas de un material concreto, madera, por el caso. Cuento y digo que hay 9 sillas, pero para alguien que no sepa contar solo hay sillas. Quiero decir que las sillas son cosas, aunque no haya quien las cuente, mientras que los números no se dan 50. Más, si esta es la concepción que tenemos de los números y en general de aquello de lo cual tratan los matemáticos, y en ese asunto pensamos que Aristóteles no podemos sino quedar pasmados ante alguien que ve en los números el fundamento mismo de la naturaleza, el mundo al revés. Nos diremos, entendiendo perfectamente que Aristóteles, igual de escandalizado, se proponga poner las cosas de nuevo en su sitio, es decir, otorgar a los números el lugar subordinado respecto a las cosas físicas que les corresponde. Eso sigue la lucha de los pitagóricos y Aristóteles Aristóteles sigue la lucha de Sócrates, mejor dicho de Platón, contra los pitagóricos, ¿no? Que eso que a lo largo de la época clásica pues, fue una de las cosas que perduró en el tiempo, por lo que veo, ¿no? Ellos sostenían, los pitagóricos, que el cosmos entero era armonía y número, y se basaban en la música para hacer ver que, porque la música es una cosa que se puede traducir en matemáticas, ¿no? Los tempos, etcétera, para demostrar esa perfección de los números, etcétera, ¿no? Y ahí estaba toda la lucha que tenían. Luego no sé si tengo algún otro subrayado. En cualquier caso, la explicación tiene la ventaja de existir, pues abrir una interrogación sobre un fenómeno de discutibilidad. Hay música que conmueve, y avanzar respecto a alguna conjetura razonable es siempre preferible a ser sujeto pasivo de este fenómeno. Y desde luego ello ayuda a explicar ciertas teorías respecto al alma avanzada por los pitagóricos. Si se estima que el alma tiene la combinación numérica correspondiente a las proporciones de la cuerda, es entonces relativamente lógico sostener que otras cosas del alma también son números, y más bien una determinada proporción de números. Bueno, ahí está toda la lucha que se llevaban entre manos, ¿no? Esta gente. ¿Qué más tenemos? Seguimos con los pitagóricos. Ahí hay, bueno, eso sigue a lo largo de varias páginas. Ahí volvemos a Fedón, a Sócrates, del alma. Él dice que el alma establecido. Bueno, sí. Sigue hasta la página 290. Hay diferentes, digamos, subrayados también. Lo que pasa es que me parece que hoy lo vamos a ir dejando, y si queréis puedo seguir, a ver si me ponéis en los comentarios, porque tengo subrayados y tengo para comentar hasta la página 600. Estoy más o menos en la mitad, creo que me cansé por hoy. Hoy lo vamos a ir dejando aquí, pero ya en los comentarios me ponéis si queréis que siga. Tengo para seguir hasta la página 600. De hecho, a mí me gustaría proseguir con el resumen hasta la página 600, porque realmente hay cosas realmente todavía muy interesantes que comentar, pero si eso también estaría bien que me animéis a hacerlo. Pero de todas formas creo que lo haré, ¿eh? Venga, un saludo a todos y hasta la próxima entrega.